grabado. Listo, entonces les comentaba que vamos a empezar a conocer un poquito más de nuestro sitio de Academia Constructor. Importante que pues estén inscritos en el programa de Academia. Si no lo han hecho, yo les comparto en un momento el link. Entonces, pues normales, ustedes ingresan con su correo y con su contraseña, le damos en acceder y en la página principal ustedes van a encontrar diferentes categorías, diferentes información sobre el programa. Primero van a poder descargar el catálogo de beneficios y de capacitaciones que pues se tienen durante los 3 meses. En este espacio van a encontrar herramientas de biblioteca, van a encontrar también el espacio de cursos presenciales, que es en donde van a poder encontrar pues toda la programación de todas las capacitaciones que tenemos de manera presencial en las diferentes tiendas a nivel nacional. También van a encontrar esta categoría de cursos virtuales en donde ustedes van a poder acceder y certificarse sobre todo en diferentes temáticas. Algunos cursos son gratuitos, otros los tienen que hacer con redención presentando sus facturas en las tiendas, frente al asesor CAP. Y también van a encontrar esta parte de sesiones en vivo, que es en donde nosotros dejamos grabadas todas estas sesiones. Entonces, para que ustedes pues puedan volver a entrar y volver a retomar esos temas importantes para ustedes. Van a encontrar diferentes herramientas que los van a ayudar también a potencializar un montón sus conocimientos. Entonces, pues, bienvenidos a esta plataforma y les dejo toda la información por el chat para que pues podamos empezar a hacer uso de estos beneficios. Ahora sí, les damos la bienvenida a esta capacitación, que importante primero mencionar que es una capacitación que cuenta con 2 módulos. Ahorita estamos en el primer módulo y que es una sesión certificada. Entonces, el tema de hoy es eficiencia hídrica, técnicas de ahorro y almacenamiento de agua para viviendas y oficinas. Importante también mencionarles que van a tener que asistir a las 2 sesiones para obtener el certificado. Ahora sí, Edgar, te doy la palabra a ti para que iniciemos con este espacio. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Súper bienvenidos también todos los que están aquí conectados la noche de hoy. Como nos lo mencionaban, el tema para hoy es eficiencia hídrica, técnicas de ahorro y almacenamiento de agua para viviendas, ¿cierto? Y oficinas, digamos la parte residencial y la parte comercial. Entonces, señores especialistas, un gusto estar aquí con ustedes. Veamos acá, sí, instalaciones hidrosanitarias en la vivienda, habitabilidad y ahorro de agua, que es parte también dentro de lo que vimos en la sesión pasada, con un refuerzo también bien importante y una temática importante. Entonces, ¿cómo va a ser la metodología? Sí, esta metodología virtual. Lo vamos a hacer a través de unos casos. Permítanme que ya esto vuelve a la diapositiva anterior, en donde lo vamos a hacer por medio de casos, donde yo les voy a estar preguntando, como generalmente pues son las sesiones, donde vamos a interactuar a través del chat, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la metodología, intercambiar conocimientos, intercambiar opiniones, las preguntas que ustedes tengan, y adicionalmente los casos, ¿sí? Permítanme por acá. Como podemos observar, esas son dos digamos, de parte de la metodología que vamos a trabajar el día de hoy. Y el objetivo de esta sesión, que va hasta las 8, es entender cuál es el impacto, ¿sí?, que tienen las instalaciones hidrosanitarias en la habitabilidad en una vivienda y la importancia y esa necesidad de diseñarlas y construirlas adecuadamente cumpliendo las normas, ¿sí?, como la 1500 de la cual hemos hablado y la hemos mencionado. Y cómo esto aporta finalmente al cuidado del medio ambiente, a la preservación de un recurso tan importante como es el agua. Si yo les pregunto, por iniciar acá un poco la interacción, ¿quiénes están conectados de Bogotá? Y bueno, ¿y de qué zonas también nos están acompañando
Cuéntenme, por favor, me gustaría leerlos acá. Para saludarlos. Yo había conectado a Edward, a Gloria Poveda, a Daniel Torres, a Sandra Milena Grisales. Bienvenidos una vez más. También a quien tengo por acá, mientras ustedes van escribiendo, tenemos conectado a Daniel Torres, Sandra Milena. Desde Palmira, bienvenido, Edward. Desde más, cuenta. Y ya les voy a contar, porque, mejor dicho, les voy a contar mientras ustedes me escriben a través del chat, porque la pregunta va enfocada a que este recurso tan importante, estuve este fin de semana en Bogotá por temas, digamos, personales, y entiendo que están haciendo un racionamiento bien importante, ¿cierto? De agua. Entonces, miren cómo el hacer una buena instalación, el tener en cuenta las normas hidrosanitarias, el tener en cuenta, mire que Andrea nos está escribiendo acá, ¿cierto? Recuerden diligenciar la asistencia, inscribirse en el programa, quienes no lo han hecho. Entonces, tan importante es cuidar el recurso a través de los productos que tiene Corona y conocer, obviamente, desde la parte de normas, como les estaba mencionando. Entonces, vamos a continuar. Igual ustedes saben que me pueden escribir a través del chat, ahí seguimos interactuando. ¿Qué es importante entonces tener en cuenta ya planteando acá el objetivo? El objetivo. Entonces, es en las instalaciones hidrosanitarias que tener en cuenta dentro de la importancia del agua, ¿cierto? Si yo les traslado esa pregunta para seguir interactuando, ¿qué es eso que hace tan importante eso que ven en pantalla en el live al agua en el mundo y por qué es tan importante preservarla? ¿Qué dicen ustedes? Que la pregunta puede ser un poco obvia, tiene muchos aspectos a tener en cuenta. Me gustaría leerlos. Jaime Matiz, bienvenido también por acá. Cuéntenme, ¿por qué consideran que el agua es tan importante en el mundo y la conservación de la misma, ¿no? Por estos tiempos. Mientras ustedes me escriben a través del chat, yo les voy mostrando aquí unos datos. Permítanme, yo ubico esto por acá, listo, y les voy mostrando acá unos datos importantes. Entonces, miremos que uno siempre lo recuerda del colegio, lo recuerda de diferentes documentales. Este dato, ¿no? Les dice, el 70%, en este caso el 70,8% de la superficie del planeta es agua, ¿sí o no? Entonces uno diría, vea, importante, vital para la vida, ¿cierto? Ahora, ¿qué tanta de ese 70,8% de agua es agua dulce y qué tanta de esa agua la podemos consumir? Es apta para el consumo humano, es agua potable. Miren que solamente el 0,50% de ese 70,8% de agua que tenemos en el planeta se puede consumir, ¿sí? Dicho en palabras prácticas. Y solamente el 2,40% es agua dulce, el restante estamos hablando que es agua salada, ¿sí? Entonces, miren la importancia de poder cuidar el agua. Y vemos también en las noticias diferentes sucesos que han venido ocurriendo en estos días, ¿cierto? Donde hay inundaciones, donde pasan muchas cosas. Entonces, qué importante, digamos, también la preservación. 3 de cada 10 personas en el mundo, estamos hablando que no tienen acceso a agua potable, ¿sí? A ese 0,50%, que esto equivale al 29% de la población mundial. Porque yo les muestro esas cifras, ¿sí? Muchas veces no tiene ese dimensionamiento de la información y uno dice, vea, el agua es importante para la vida, cuando uno se le va el agua uno dice, vea, pero para cocinar, para todo lo que uno necesita, digamos, en la parte residencial y en la parte comercial, con una razón también bien importante. Cuando yo les muestro esto, eso nos genera, con datos, con cifras, con estadísticas, nos genera esa conciencia de la preservación del agua, de por qué elegir productos Corona que son ahorradores, como son los sanitarios, como las griferías, ¿cierto? En esos casos muy puntuales, que digamos es el foco de la capacitación, y cómo evitar también que existan fugas en la parte residencial, ¿sí? En la parte comercial, en redes hidrosanitarias.
Listo, muy bien. Hasta aquí cómo vamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Saben que pueden participar a través del chat y yo los voy leyendo cada cierto tiempo. No veo mensajes, entonces continuamos. 3 de cada 7 personas en el mundo tienen acceso poco seguro al agua y 1 de cada 4 viven en zonas rurales, ¿cierto? No viven en zonas en la ciudad. Miren qué nos dice la UNICEF, ¿sí? Y la organización, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, 3,4 millones de personas mueren al año por enfermedades asociadas al agua o por falta de la misma. Cuando ustedes miran cifras del COVID, dato que les estoy mostrando, esos 3,4 millones que mueren al año, es una cifra bien importante. Y adicionalmente nosotros como país tenemos una responsabilidad bien importante porque miremos que somos el segundo país con mayor cantidad de agua en Latinoamérica y en el mundo somos el sexto, ¿sí? Estamos rodeados de 2 mares, tenemos unos recursos importantes que debemos cuidar, ¿sí? Y uno de ellos, pues, es el agua. Entonces, revisando estos datos acá, señores especialistas, yo en algún momento en la capacitación pasada, quienes estuvieron, les mencionaba que nosotros, y aquí lo reforzamos con esta imagen, nosotros en la parte residencial tenemos un consumo alto de agua. Si lo comparamos incluso con industrias como la minería, como la industria, esto actualizado al 2020, ¿cierto? El Informe Nacional del Agua, que es ENA, ¿qué nos dice acá? Pone el uso residencial en Colombia en cuarto lugar por encima de la industria y la minería. Este dato yo se lo mencionaba, ahora lo estoy reforzando y con esta imagen nos damos cuenta cómo en la parte residencial el consumo de agua es bastante alto, por encima de la minería y por encima de la industria. Vemos que de ahí pues no estamos tan lejos digamos, de la industria piscícola, ¿cierto? De la parte energética y de la agricultura, un poco más alejados, pero si lo comparamos en porcentajes, pues tenemos una buena cantidad de agua que nosotros consumimos, ¿cierto? Entonces, y esto pues finalmente uno dice, vea, esa preservación del agua finalmente para los hogares colombianos cuando los contratan a ustedes como maestros, como constructores, como plomeros, en cada una de sus especialidades como toderos, para hacer una remodelación, para hacer una reparación, ¿cierto? O para hacer una construcción nueva, o como clientes en cada uno de sus roles, ¿cierto? De sus ocupaciones. Y pues es también, ustedes prestan una parte importante que es la asesoría, ¿cierto? Sobre qué productos elegir, entonces van a hacer la reparación y el cambio en este caso de una grifería, de lavamanos, de lavaplatos, de duchas, van a hacer la reparación del sanitario, de las válvulas, o la grifería interna, que es la válvula de llenado, la válvula de salida. Entonces, finalmente ustedes tienen en cuenta qué marcas empiezan a hacer o a generar ese aporte, ¿cierto?, a la conservación del medio ambiente y que esto finalmente, que yo les estoy mencionando, pues se traduce en un ahorro también en el bolsillo, ¿cierto? Es decir, un ahorro que se refleja en la factura del agua, en este caso, el de los servicios públicos como el agua, ¿cierto? Entonces, qué es importante son estos datos. Yo quiero continuar por acá con otros datos importantes y en realidad, bueno, preguntarles, si tienen la oportunidad, pues sería chévere leerlos, porque siempre que en estos espacios hacemos esta pregunta, se generan diferentes opiniones, ¿sí? Y se generan unos datos importantes donde uno dice, vea, yo me imaginaba que consumía menos agua, pero resulta que el consumo es mucho mayor a lo que yo tenía como proyectado, ¿sí? Entonces, ¿cuánta agua consideran ustedes que se gastan en la casa diariamente? Me gustaría leerlos, que me escriban algunas cifras que ustedes consideren que es el gasto de agua diario. Ahora, muchos me hablan, cuando usted va y mira la factura, ¿cierto? Del agua, entonces usted lo ve en metros cúbicos. Vamos a hacer aquí la conversión directa a litros. Ustedes me van a decir, vea, tantos litros, 20 litros, 5 litros diarios, por decir cualquier cosa. ¿Qué nos dice Gloria, Edward, Daniel Torres, Jaime, Mauricio, Manuel Benavides también que está por acá conectado? Nos gustaría poderlos leer.
si tienen la oportunidad, sería bien importante. Bueno, mientras nos colocan sus datos aquí al chat, yo les voy a compartir estas cifras y ustedes de pronto, bueno, aquí estoy leyendo un mensaje, dice Edward, el promedio, bueno, de una familia de 12 metros, estamos hablando de metros cúbicos, 28 metros cúbicos y 12 metros cúbicos. Qué dicen en el resto? 12 y 28. Entonces tenemos dos datos. Me gustaría tener un tercer dato. Jaime dice 28 metros cúbicos por 10 personas y Mauricio ya nos da, ¿cierto?, un valor mayor, 124 litros por persona. Entonces vamos a ver, como ya tenemos tres datos, 28, 124 y 12 litros. ¿Sí o no? Veamos qué nos dice, permítanme acá, 15 litros por persona, dice Manuel. Entonces veamos, ahí tenemos cuatro datos que realmente no están tan cercanos uno del otro, ¿no? Nos dice, vean ustedes acá, una persona, si lo llevamos a gastos o sea, por ambientes, ¿cierto? Zonas del hogar, pues sabemos que en el ambiente de baño es donde más se consume, ¿cierto? Mayor cantidad de agua. Puntualmente, como pueden ustedes observar, en el sanitario, en el lavamanos, en el lavaplatos y el que se lleva el número uno, ¿cierto? En gasto, el mayor gasto se encuentra en las duchas, ¿sí? Donde van de 70 a 200 litros y estamos hablando de una ducha de 8 a 10 minutos, ¿sí? Entonces, el 41% se lo lleva la ducha. Le sigue el lavaplatos, le sigue el sanitario, como lo pueden ver acá, la lavadora en un porcentaje menor. Entonces veamos cómo en ambientes como el baño, como la ducha es donde mayor consumo tiene, y los sanitarios, ¿no? Hay sanitarios que actualmente todavía consumen 18, 20 litros, incluso 6 litros, que sigue siendo un consumo bastante alto, ¿sí? Lo mismo las griferías. Entonces miren la importancia. Ahora vamos a ver esos datos segmentados, ahora vamos a verlos por persona. Y estamos hablando que por persona va de los 200 a los 450 litros diarios, ¿cierto? Ya los multiplicamos si son dos personas en ese hogar, que eso nos lo comentaba por acá Mauricio, ¿cierto? Mauricio hablaba de 124 litros. Miren que es mucho mayor, incluso a lo que nos decía Mauricio. Bueno, lo que pasa es que aquí Edward y Jaime nos hablaba era de metros cúbicos. Sin embargo, sigue siendo mucho mayor. Por el caso del que me decía de 28 metros cúbicos, estamos hablando de 28.000 litros, pero entonces por 10 personas, y miren que es mucho menor, ¿sí? Que eso va a depender de varios factores. Es un aproximado, sin embargo, lo que les quiero mostrar es que el consumo en la parte residencial es bastante alto, que ustedes lo pueden determinar finalmente con el recibo del agua, ¿sí o no? Entonces, gracias ahí por la participación, señores especialistas, ¿sí? Veamos entonces acá. Si ya vamos a entrar un poco más en materia con el tema que tiene que ver hoy, luego ya de hacer esa actividad donde hacemos conciencia de la importancia de la preservación del agua, de ustedes poder especificar a sus clientes productos que contribuyan, ¿cierto?, con la conservación del medio ambiente, con el agua, ¿sí? Veamos acá y yo les pregunto, ¿será que ustedes emplean en la red hidrosanitaria tuberías y diámetros que cumplan con la NTC, con la normativa colombiana, la 1500? ¿Qué dicen ustedes? O en esos lugares donde los contratan para hacer las remodelaciones, los trabajos, ¿será que se cumple la 1500 en la red hidrosanitaria, en los tubos, los diámetros de las tuberías? ¿Qué dicen ustedes? Y la segunda pregunta que la ven aquí en pantalla, que esto podría ser bastante común, ojalá menos de lo que
pensáramos, si han sentido ruidos en los sifones, malos olores provenientes del baño, de la zona de ropas y de la cocina. Pues primero los ruidos, ¿cierto? Donde hablamos del golpe de ariete, donde, o si estamos hablando puntualmente de los sifones, ¿sí? Eh, que el golpe de ariete es más hacia la acometida del agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dicen ustedes? Si han escuchado esto, esto es bastante común en sus hogares. Y si donde los han contratado cumplen norma. Entonces, mientras ustedes me contestan, vamos a continuar en los conceptos básicos. Entonces, nos habla acá, recordemos esos conceptos básicos, cuáles son las funciones de la red hidrosanitaria, ¿sí? Entonces, lo primero es proveer, es almacenar agua potable, como ustedes lo ven aquí en pantalla, algo tan importante en la parte residencial, en la parte comercial, canalizar precisamente y evacuar las aguas residuales, ¿sí? Separar los diferentes tipos de aguas producidas en la edificación según su naturaleza, eso también es importante. Garantizar eso que yo les preguntaba, la eliminación de los malos olores o evitarlos, ¿sí? Y permitir precisamente la inspección, el mantenimiento, la reparación de la red y sus elementos, del sanitario, de una grifería, de cada uno de los elementos que vemos aquí en pantalla, ¿sí? Entonces, dicho esto, equipo, recordemos, aquí hagamos un recorder y un repaso de cómo identificamos nosotros las redes, ¿cierto? Entonces, si yo les pregunto, si nosotros aquí me gustaría leerlos a Manuel, a Mauricio, a Jaime, a Edward, a todos los que están conectados, a Gloria, ¿sí? Y si asociáramos acá, si emparejáramos, ¿cuál de esas tuberías? A ver, aquí les estoy leyendo. Dice Daniel Torres. Y respecto a la primera pregunta, no creo que se cumpla, ya que una gran mayoría son readecuaciones, o sea, remodelaciones y reparaciones. A veces no se cuenta con planos y se pueden quedar tubos sueltos y con escapes. Gracias, Daniel, por ese aporte. Entonces, no siempre se cumple NTC, la NTC 1500, ¿cierto? Edward nos dice que el primero, este que está acá, esa tubería blanca, hace referencia a red contra incendios. ¿Sí es así, Edward? El número dos, ¿a cuál consideran que hace referencia? Para que los asociemos y hagamos esta actividad acá y ya les muestro cuál es la respuesta correcta a cada uno de ellos. Esto que estamos mencionando acá es NTC 1500, ¿cierto? Y en la práctica la tubería que se utiliza en cada uno de estos casos. Entonces aquí unos 30 segundos para que nos coloquen de acuerdo a su conocimiento cuáles de estos tubos, ¿cierto? Si vemos la tubería, a qué hace referencia, en dónde, o en qué casos, perdón, se utilizan, ¿no? Red contra incendio, agua potable, la red de reventilación que mencionamos y ventilación en la sesión pasada, y gas polietileno, ¿cierto? La de gas como tal, las de agua potable a presión. Entonces, ojalá los puedan colocar acá. Manuel Benavides dice tubería sanitaria. Bueno, pensaría yo que es el número uno, ¿cierto? El que están mencionando. Entonces veámoslo acá, se los voy a mostrar. Veamos acá, mírenlos acá. Entonces, el 7 estamos hablando que es la red contra incendio, este que vemos acá, ¿cierto? Permítanme. Listo. Y si estamos hablando de agua caliente, estamos hablando de esta tubería, que es la número 5. Para red eléctrica, la número 4, la red de ventilación y reventilación es la número 3, esta naranja. Para sanitaria y agua lluvia, es decir, para la evacuación de estos residuos, ¿cierto? En el sanitario, un ejemplo, que recordemos que para la parte residencial es de 3,
o 4 pulgadas, ¿cierto? Y para la parte institucional, cuando vendemos productos institucionales, de 4 pulgadas. Entonces, aquí estaríamos hablando de el número 2. Gas polietileno es el número 1 que vemos acá y para agua potable es la número 6. Listo, muy bien. Aquí ustedes, gracias, Edward. Muy bien, ventilación naranja. Excelente. Súper. Gracias, Edward. Entonces, listo. Ya haciendo este repaso, ya haciendo este recordéis, vámonos aquí a la siguiente. Entonces, si nosotros revisamos cada una de esas tuberías, vemos y nos habla de la fabricación, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, o ya viendo este caso puntual, para para el agua potable que mencionamos hace un momento, está fabricado en policloruro de vinilo, ¿sí? Entonces, ¿eso en qué nos ayuda? Ese tipo de material, ¿cierto? Policloruro. Garantiza la conservación, la calidad del agua, porque estamos hablando que es para agua potable, que sea apta para el consumo humano. Adicionalmente, debe cumplir, recordemos que la NTC, y conté que esa NTC 382, la 1500, que es la de fontanería, siempre obedece a normas internacionales, ¿cierto? Que finalmente nosotros las adaptamos aquí en Colombia. Entonces, cumple normas, se clasifica según la presión y aquí ya directamente cuenta con los accesorios, ¿sí? Como decimos nosotros comúnmente, el codo y los diferentes accesorios directamente que vemos aquí en la imagen. Esa es la de agua potable, es decir, esta que estábamos mencionando, ¿cierto? Acá directamente, que es la número 6. Si nosotros continuamos, vemos acá que la tubería para agua potable, pero agua caliente, no tenemos calentador a gas o calentador eléctrico, está fabricado en el mismo material. Venga, los leo por acá, creo que, ok, bien. Y recuerden diligenciar la asistencia. Garantizan también el alojamiento y proteger directamente los cables en instalaciones eléctricas. Cumplen con RETIE. Recuerden que el RETIE es ese requisito, si yo lo llevo a un caso más práctico, cuando usted compra una lavadora, cuando compra una nevera, en esos momentos un producto Corona, como los sanitarios y las griferías, usted puede ver las escalas de consumo. Esto lo exige el RETIE, ¿cierto? Entonces cumplen esa parte. Como estamos hablando aquí también de calentadores, entonces los consumos de agua, en el caso calentador eléctrico, pues la energía. Entonces lo que regula y lo que permite que yo también a la hora de elegir, de comprar alguno de estos elementos o productos, pues tenga estas consideraciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces este es el de agua potable. Si hablamos de red sanitaria y de aguas lluvias, entonces es el mismo material. Estamos hablando del agua residual doméstica, ¿cierto? Y aguas lluvias. Entonces, la que finalmente, digamos, instalamos en la parte de sanitarios o de aguas lluvias, como lo estamos viendo acá. Los accesorios con campana, como los vemos aquí en la imagen, en la parte inferior, aquí en la derecha. Y el sistema de unión, precisamente es por medio de soldadura líquida, ¿sí? Entonces, este es el de sanitaria, la red sanitaria de agua lluvia, el de evacuación finalmente de agua para la red de reventilación, que son tan importantes. Entonces, ¿cuál es la importancia, cierto, de hacer la instalación y el diseño de la red de reventilación, de hacer, cierto, ventilación y reventilación, evitar malos olores en baños y cocinas? Ahora, yo les pregunto aquí a través del chat, ¿quién es el encargado? Ustedes en este momento los contratan, ¿cierto? Para hacer una remodelación, para hacer una construcción nueva. Imaginémonos ese caso, es un proyecto nuevo, ¿sí? ¿Quién se encarga de hacer estos planos? ¿Quién me dicen ustedes? Por aquí veo conectado a Rigo, a Mauricio Condiza, a Sigifredo también, a Juan Carlos Contreras, bienvenido. ¿Quiénes son los encargados de hacer los planos? A ver, pues, me gustaría leerlos.
De un momento vuelvo acá y les leo. El arquitecto nos dice Jaime, el ingeniero hidráulico, ¿sí? Pues el arquitecto, digamos, en planos, pero ya muy a nivel de diseño, ¿no? Pero muy puntualmente el ingeniero hidráulico, ¿cierto? El ingeniero hidráulico es el que se encarga, el ingeniero civil con especialidad en hidrosanitarios, son los que se encargan. Entonces, eso es importante, equipo, y garantiza la evacuación de aguas sin crear depresiones, presiones de aire en las tuberías de evacuación, evitando los malos olores, evitando esos ruidos molestos que estábamos mencionando. Entonces, muy bien, equipo. Continuamos por acá. Si nosotros identificamos, ¿cierto?, cuáles son los diámetros de redes sanitarias según la norma 1500, entonces veámoslos acá. Y me gustaría leerlos a través del chat. Si estamos hablando de cuál es el diámetro, ¿cierto?, de la ducha, en el caso del lavamanos, en el caso acá del baño de la cocina también, ¿cierto? Aquí donde dice el excusado, del sanitario, ¿cierto? Del fregadero, en los patios de las rejillas, ¿cierto? De piso. ¿Cuáles consideran ustedes, cuáles consideran, no, cuáles de acuerdo a su experiencia serían esos diámetros? Cuéntenme, les doy unos 30 segundos para que me escriban, para leerlos a ustedes dentro del, los leo. Listo, vamos a ver qué nos dicen. Por acá, equipo. A ver, a ver, a ver. Dice Edward de media y nos hablas también de 2 pulgadas. En qué casos, Edward? ¿Para cuál de las imágenes? A ver, bueno, les voy a mostrar acá. Entonces, equipo, si nosotros vemos acá la imagen, ¿cierto? Que yo les estoy mostrando. En el caso de duchas, estamos hablando de un diámetro de 2 pulgadas, ¿sí? Entonces, mire lo que nos decía Edward. Y no estamos hablando de la cometida, listo, Edward, súper, sino de la evacuación, dicho de forma práctica, no de la cometida, no de la entrada de agua, ¿cierto? Entonces, el diámetro de 2 pulgadas de esta tubería, en el lavamanos también es de 2 pulgadas, lo mismo que en la cocina, en la lavadora, en esos ambientes, ¿sí? ¿Dónde cambia? En la parte residencial, precisamente, ya se están instalando de 4 pulgadas, ¿cierto? En el fregadero estamos hablando de 2 pulgadas, en el patio estamos hablando de un diámetro de 3 pulgadas, ¿sí? Entonces, qué importante es hacer este repaso de esos conceptos, que eso es 1500, y ustedes lo mencionan, no siempre se cumple, pero qué importante, pues, tener el conocimiento, ¿cierto? Para hacer la recomendación también de acuerdo a los productos que manejamos en Corona, tanto en la parte de plomería, porque aquí estamos viendo también en plomería, nosotros manejamos las rejillas, ¿cierto? La vanguardista, varios tipos de rejillas, y, digamos, no la tubería, pero sí el producto como tal, ¿cierto? Los desagües, un desagüe tipo push para el baño, el sifón, ¿sí? Todos estos productos de plomería los manejamos y desde la parte de productos residenciales estamos hablando de las griferías, estamos hablando también de los sanitarios, ¿sí? Entonces, qué importante. Muchas gracias, Edward. ¿Cuáles son esas consecuencias de una mala especificación de diámetros? ¿Cierto? ¿Por qué ese conocimiento? ¿Por qué hacer el repaso de esa información? Para evitar sanitarios con mala descarga. Entonces, nosotros nos dicen, vean. Y
¿sí? O evitar también taponamientos, ¿cierto? Mala descarga o evitar directamente que se obstruya. Recordemos que nuestros sanitarios son 100% esmaltados en el sifón, ¿sí? Pero pues con un mal diseño, una mala instalación o no cumpliendo esas medidas, esos diámetros, pues van a haber taponamientos, ¿cierto? Un sanitario con una mala descarga. Los lavaplatos también tapados, ¿cierto? Con taponamientos. Los lavamanos, los sifones, como lo podemos ver acá, el área de la ducha. Entonces veamos lo importante, el patio, o sea, ¿sí? Los diferentes ambientes en el hogar. ¿Por qué son tan importantes los sifones en la casa? Si yo los leo, ¿qué me dicen ustedes, equipo? Me gustaría leerlos por acá. ¿Por qué son tan importantes? Me gustaría leerlos. ¿Por qué son tan importantes los sifones en la casa? De acuerdo a esta información que hemos mencionado. Para evitar el mal olor, nos dice Manuel, muchas gracias. Entonces veamos acá. Es parte de lo que hemos hablado, ¿cierto? Evitar los malos olores, evitar esos ruidos molestos, evitar, muy bien, Miguel, muchas gracias, ¿cierto? Que costos ocultos, que finalmente se tengan que hacer reparaciones, pudiendo evitarlas, ¿cierto? Mal funcionamiento también que se inunde, ¿cierto? Fácilmente que el patio se tape, que el mismo, pues, el sanitario, el lavamanos, cada uno de estos elementos que acabamos de ver. Entonces, la importancia precisamente de identificar, ¿cierto? El sifón en la red sanitaria. Recordemos que los elementos, estamos hablando de 0,5 metros de manguera plástica transparente en cualquier diámetro y un aerosol. Esto que les estoy mostrando acá, estos elementos, es para que ustedes imaginen el siguiente ejercicio. Imaginémonos, ¿cierto? Que aplicamos aquí un aerosol, aquí tenemos un tubo de los diámetros que acabamos de mencionar. ¿Y qué pasa aquí? ¿Quién me dice qué pasa acá para el paso uno, para el paso 2? ¿Qué está pasando acá? ¿Cierto? A diferencia del paso 2, ¿quién nos cuenta de pronto aquí a través del chat? ¿Qué estamos ejemplificando acá? ¿Quién nos cuenta? 20 segundos y leo. Entonces yo les voy a colocar un ejemplo práctico, ¿cierto? En nuestros sanitarios. Bueno, gracias a la red, ¿cierto? Sanitaria como tal, aquí por donde vemos la evacuación del agua, evitamos los malos olores, ¿cierto? La devolución precisamente de olores. Y adicional, dentro de los productos Corona, a través de la correcta instalación, de acuerdo a lo que nos habla la 1500, también productos Corona, puntualmente un sanitario, cuenta con el espejo de agua, con un alto espejo de agua para evitar precisamente esa devolución de olores. Desde el producto y desde el diseño de la red sanitaria, hidrosanitaria. Listo, perfecto por acá. Entonces veamos acá una tubería precisamente sanitaria sin trampa hidráulica, pues va a generar mal olor, ¿sí? Evitar el rebose, nos dice Sigifredo. Manuel Benavides dice el codo está dejando pasar el olor, ¿ok? Y en la siguiente no, ¿sí o no? Perfecto, súper. Es el correcto diseño, una tubería sanitaria con la trampa hidráulica, lo que nos menciona Manuel y lo que nos menciona Sigifredo y evita precisamente los malos olores, ¿sí? Veamos acá por qué son tan importantes para seguir respondiendo a la pregunta. Los sifones en la casa se encargan precisamente de tener los malos olores que proceden directamente de los desagües. Entonces en Corona tenemos diferentes sifones, sifones en P, sifón flexible como este que estamos viendo acá en pantalla, ¿sí? Y el espejo de agua que yo les estaba mencionando
que lo vemos acá, que tienen nuestros sanitarios haciendo este corte como lo observamos. Entonces, ¿qué es importante en el corte? Ver el espejo de agua y el recorrido también adicional que hace el sifón hasta llegar a la red sanitaria, aquí a la evacuación. Bien. Ojalá se instalen con brida, un sanitario con brida, ¿cierto? Por todos los atributos y beneficios y evitar que en caso de obstrucción de taponamiento, pues el sanitario se parta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al retirarlo, cuando se pega con mortero, cuando se pega con algo con algo rígido, ¿cierto? Hasta con boquilla lo hacen muchas veces. Entonces, con la brida sanitaria, recordemos que nos permite desinstalarlo con mucha facilidad, desanclarlo al piso, desanclarlo pues a la superficie y desanclar directamente el sanitario, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia. Las consecuencias de no poseer sifones en la red sanitaria. Entonces, vemos acá sanitarios que generan mal olor, lavaplatos precisamente que producen malos olores, cuando generalmente estábamos en época de calor, ¿cierto? De verano. Entonces, decimos, vea, ¿y de dónde sale este mal olor? ¿Será del lavadero? ¿Será del lavaplatos? En algunos lugares pasa esto, ¿sí? Las rejillas de piso que también producen malos olores. Entonces, miren toda la importancia de tener un buen diseño de la red sanitaria, ¿sí? Entonces, muy bien, equipo. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud que tengan adicional? Cuéntenme, por favor, aquí a través del chat. Me gustaría hacer una pequeña pausa para poderlos leer. ¿Cómo les ha parecido el espacio? Es un espacio corto, pero donde hacemos un repaso también bien importante que nos puede ayudar. Listo, Edgar. Pues mientras tenemos como respuestas en el chat, recordarles a todos los participantes que en estos momentos esta capacitación es una capacitación, valga la redundancia, certificada. Entonces es importante que ustedes diligencien el formulario que les he estado compartiendo en el chat y que además de eso asistan a la segunda sesión, que es el próximo martes 3 de diciembre. Entonces, para recordarles que es una capacitación que cuenta con 2 sesiones, que deben asistir a las 2 sesiones para que sea otorgado el certificado y en las 2 sesiones tienen que diligenciar el formulario. Entonces, pues ahora sí, si tienen alguna duda, preguntas, las pueden ir dejando por el chat. Claro que sí. Cuéntenos, por favor. Bueno, ¿y cómo les ha parecido también el espacio, no? Adicional, bueno, y les hago una pregunta adicional. Sí, de Corona, ¿qué productos ustedes han recomendado, cierto? Dentro de la parte de baños y cocinas, entonces estamos hablando, gracias José Giovanni García, estamos hablando de sanitarios, estamos hablando de griferías, de Edward nos dice, para la reducción del consumo de agua debemos comenzar por las tasas de los sanitarios, o sea, por el sanitario, ¿sí o no? Muy bien, Edward, así es. Por ejemplo, tienen un consumo bien importante. Veamos que según la información que yo les mostraba, también las duchas, ¿cierto? Nosotros tenemos, entonces, el sanitario, súper importante, la brida que nos dice José Giovanni por el tema de la instalación, por todos los atributos adicionales que tiene la brida. Recordemos que nosotros cambiamos de la brida amarilla a la brida negra. En esta brida nosotros tenemos, ustedes, digamos, en la instalación, ¿cierto? Como especialistas. eh, en las reparaciones o en la instalación de los sanitarios, en este caso, cuando hablo de reparación y remodelación, ¿cierto? Ustedes dicen, vea, tengo un sanitario para este cliente, es muy grande, están haciendo los cambios de los diferentes productos y puedo recomendar para la cantidad de baños, de ambientes de baño que tengan, pues los sanitarios, de sanitarios que sean ahorradores, de 4.8 litros que nosotros tenemos e incluso de 3.8 litros. ¿Sí? José Giovanni García nos está enviando una imagen acá, que es de un ambiente de baño, el de la ducha. Muy bien, José Giovanni. Ok, perfecto. Aquí nos está mostrando, sí, señor, la brida, que ustedes pueden ver ahí en el chat, de la instalación de la nueva brida. Esa brida, pues no hay que recortarla, solamente es ajustar y desajustar dependiendo del, ¿cierto? El diámetro de esa tubería que nosotros vamos a encontrar
Entonces, qué importante. Y adicional a ello, ok, ya, aquí la pude ampliar. De pronto no tanto para ustedes, pero aquí la estoy viendo. Ustedes pueden hacerle zoom a esa imagen y ven cómo el sanitario quedaría instalado aquí. Ok, y aquí tenemos directamente la orilla. Excelente, José Giovanni, muchas gracias. También que es importante, mm, es importante los sanitarios, por lo que les estaba mencionando, por los consumos, ¿cierto? Y la potencia, esa capacidad de arrastre que tiene el mismo. Entonces, sanitarios como un Solare, como una Lubia, tienen 3.8 litros. Y que son categoría, si nosotros vemos por escala de eficiencia, son categoría tipo A, ¿sí? Como cuando ustedes compran, yo les menciono un electrodoméstico, una nevera, una lavadora, que ustedes ven el consumo de agua o de energía, ¿cierto? Que aplique. Y asimismo, a la hora de comprar un sanitario es súper importante por el tema de los consumos. La compatibilidad 100% con plomería, con nuestros productos de Grival, la válvula de llenado, la válvula de salida, ¿cierto? La de entrada, la de salida, la válvula de carga, descarga en ese caso, es importante. Los elementos de plomería. Entonces, veamos acá otro mensaje. Dice Eduardo, la grifería Grival es lo máximo, tiene todas las novedades. Y en grifería, les estaba mencionando la grifería interna, ¿cierto? Los repuestos del sanitario, el asiento sanitario, bueno. Y en cuanto a grifería, la grifería de lavamanos, griferías de lavaplatos, griferías de ducha, nosotros nos recordemos consumos, ¿cierto? Esos consumos son importantes tenerlos en cuenta. Entonces, 5.7 litros por minuto para lavamanos y lavaplatos y para duchas de 7.3. ¿Por qué? Porque la ducha es donde mayor consumo nosotros tenemos. Entonces, qué importante a la hora de ustedes poder elegir una grifería o recomendar una grifería a ese cliente, tengan en cuenta también el consumo de agua, también desde los materiales, que para la preservación del medio ambiente, nuestros sanitarios y las griferías cumplen con sello ambiental colombiano. Ese sello ambiental colombiano, recordemos que es una certificación al producto, o sea, no a la obra, no a la construcción. Y en esa construcción, en nuestros productos, ¿cierto? Contribuyen precisamente a la preservación del medio ambiente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos sanitarios y 130 líneas de griferías. Entonces, sello ambiental colombiano lo certifica el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esto, ¿por qué se los menciono? Porque no solamente es el consumo de agua, que es muy importante, sino en todo el ciclo de vida del producto se cuida el medio ambiente, se cuidan los recursos naturales. Pero la elección de los materiales, entonces un ejemplo, en griferías tenemos en polímero, tenemos griferías también metálicas, ¿cierto? Estas metálicas son en latón. Entonces, cada parte de las griferías, en el caso de y hay unos porcentajes de las griferías que se pasan por temas de garantía, ¿cierto? Algunas partes se pueden reutilizar, ¿sí? Entonces, qué importante, la recirculación del agua en las plantas. En el caso de los sanitarios, el porcentaje de rotura que se utiliza dentro del sanitario, que es un mínimo, pero que hace parte también de la conservación del medio ambiente, la recirculación en las plantas del agua, la elección de los materiales, como les mencionaba, los proveedores, el empaque, ¿sí? Edgar, tenemos una pregunta que quedó en mensaje directo para mí, pero entonces te la Ah, comparto. ¿Cómo se cuéntame. trabajan las pendientes de acuerdo al diámetro de las tuberías para garantizar la adecuada evacuación de las aguas? Pero ante esa pregunta que nos mencionó. Incluso miren que si imaginamos que ese es el ambiente de ducha, que es lo que yo veía como inicialmente en la imagen pequeña, imaginamos que debe ser del 2%, ¿cierto? Una pendiente mínima en el área de la ducha del 2%, pendientado mínimo para la correcta evacuación. Entonces, ese sería, gracias por compartirme la pregunta. Igual, sigan haciendo aquí las preguntas que todavía tenemos unos minutos para poderles ayudar a resolver. Si por NTC 1500 el pendientado es del 2%. Y desde Corona nosotros vendemos la solución completa, ¿cierto? Y esa solución completa va enfocada también a la facilidad de compatibilidad de los materiales, de poder encontrar todo en un mismo lugar, de poder tener la solución completa no solamente en la parte de baños y cocina, entonces de poder encontrar los repuestos, el sanitario,
las griferías que les estaba mencionando, los repuestos de las griferías como la manija, ¿cierto? Como el aireador, que es el que finalmente contribuye en un porcentaje importante para el ahorro de agua. Y entonces, no solamente los repuestos, sino también todos los productos complementarios, ¿cierto? El lavamanos, como lo mencionamos lo mencionaba antes, el mueble de baño, también lo tenemos, el mueble de cocina, ¿cierto? El lavadero también nosotros lo manejamos. Y en la parte de materiales y pinturas, para eso que me estaban preguntando, el pendientado, entonces antes de hacer la impermeabilización, se utilizar ese 2% y utilizar un ejemplo, un, nuestro impermeabilizante que es el Ultra, ¿cierto? El pegante adecuado, bueno, nuestro paraguas Ultra, el pegante adecuado también para esos ambientes, la boquilla adecuada, los revestimientos. Entonces, miren que es toda una solución completa que desde las diferentes categorías finalmente se aporta a la conservación también del medio ambiente, ¿cierto? Por la fabricación, por todo lo que les estaba mencionando. Que, pues, digamos, hoy el foco tiene que ver con sanitarios y tiene que ver con griferías, ¿cierto? El correcto diseño e instalación de redes, pero qué bueno que tengan, digamos, la visual de todo el portafolio que manejamos desde Corona. Manuel Benavides dice, ¿la reventilación va antes del codo del sanitario o después? Debe ir antes, Manuel. Gracias por la pregunta, súper chicos. Estoy muy animados acá. ¿Qué otras dudas, otras preguntas tienen? La red de reventilación. ¿Qué otros productos nosotros manejamos? Dentro del portafolio yo les estaba mencionando en plomería, ¿cierto? Las válvulas de corte también nosotros las manejamos. Manejamos los cheques, ¿cierto? Los filtros, un ejemplo, el filtro en Y para evitar en zonas de alta sedimentación que eso pase al sanitario, que pase a las griferías, es decir, esa arenilla, si el agua viene en esas zonas de alta sedimentación, ¿cierto? Entonces, todos esos productos ustedes los pueden encontrar, en ese caso, en Sodimac, en las diferentes zonas donde están conectados, en las diferentes ciudades. ¿Qué otra duda, qué otra pregunta tienen, equipo? Aprovechar ese espacio. Yo les hago una pregunta. Si de pronto alguien está escribiendo. Los cheques nosotros manejamos tanto en la parte residencial, gracias Manuel, como en la parte institucional. Entonces los vamos a encontrar de media pulgada, de pulgada y media, de pulgada y cuarto, ¿sí? Es más, para esa pregunta que tú me haces, déjame, te voy a mostrar acá. Voy a dejar de compartirles y les voy a compartir acá en unos minutos. Nos quedan 2 minutos. Ahí nos da el espacio para poder mostrar. Donde están todos los productos de plomería. Y no solamente los productos de plomería, sino del portafolio de baños y cocinas, ¿cierto? Para no hacerlo tan largo. Y veamos acá, les voy a compartir en vivo y en directo. Recuerden que yo siempre recomiendo mucho para ustedes algo que tiene que ver con nuestra página, ¿sí? Entonces está Corona. En Coronacó nosotros encontramos, vamos aquí a productos, como pueden observar, y aquí donde dice catálogos, consulta los catálogos en PDF, ustedes los pueden encontrar, ¿sí? Entonces vámonos puntualmente para la pregunta que me hacía el especialista. Aquí vemos que dice Grival, aquí vamos a encontrar diferentes catálogos de Corona que nos sirven, pero puntualmente para Grival, para plomería, vamos a encontrar acá por productos, luego que ya bajamos acá, encontramos compatibilidad de repuestos sanitarios, es decir, la compatibilidad del sanitario la grifería interna, con el asiento y el botón, ¿sí? Y aquí el catálogo de productos de plomería. Entonces veámoslo acá, lo descargamos y podemos ver todo el portafolio, que es un portafolio bastante amplio, cumpliendo esa normatividad que estábamos conversando durante este espacio, ¿cierto? Entonces aquí nos
hablan de las normas, aquí nos hablan de cuáles son los por ambientes, los elementos que nosotros podemos comprar, ¿cierto? Ustedes como especialistas y recomendar dentro de Corona. Entonces, la válvula de regulación, la rejilla metálica, el acople, la tapa registro, el sifón, la rejilla de ventilación, la válvula de control, el desagüe, para años tradicionales, ¿sí? Y para el sanitario puntualmente, entonces la de regulación, veámosla por acá. El kit video, o sea, nos va a mostrar para diferentes ambientes del hogar, esos que acabamos de mencionar, que nosotros podemos recomendar. Qué diferente, un ejemplo acá, el filtro de agua y la válvula también de gastrocable, ¿no? Que lo vemos acá para ambientes como el lavadero, los presurizadores también nosotros los manejamos. Sí, tú que me estabas preguntando por el cheque, veámoslo acá, este es el de media, que es para la parte residencial, el filtro Y, ¿sí? Veamos acá, aquí encontramos nosotros toda esta parte importante. Señores especialistas, me alegra mucho haberlos tenido por acá. Les agradezco por el espacio, espero les haya gustado, hayan aprendido, hayan reforzado, es un espacio cortico. Sin embargo, veamos aquí los cheques, ¿no? Mientras me voy despidiendo por acá, les voy mostrando a ustedes también dónde podemos encontrar en la parte de plomería, en las válvulas de control puntualmente, ¿no? Y cuáles son esas. Miren, por lo menos las válvulas, ¿cierto? Para la parte tanto residencial, eso que les estaba mencionando, como en la parte institucional, acá están los diferentes diámetros, ¿sí? Y los cheques también los vamos a encontrar acá, de 3/4, de media pulgada y de 1 pulgada, que tenemos tanto el vertical como el horizontal, ¿sí? Equipo, les agradezco nuevamente por el espacio. Feliz descanso para todos. Listo. Bueno, antes de dar por finalizado este espacio, Edgar, agradecerte a ti y a todo tu equipo por brindarnos este espacio, por compartirnos estos conocimientos y también muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron al pendiente, activas, preguntando, que asistieron. Nuevamente recordarles que por favor diligencien el formulario de asistencia para ir contándolos en el certificado y que recordarles nuevamente que asistan el 3 de diciembre para continuar con esta sesión. Nuevamente, muchísimas gracias, Edgar, y a todas las Hay personas una que asistieron, pregunta, gracias. no sé si tengo el espacio para resolverla, que no lo había visto acá de Miguel López. Escutica. Dale, claro. Miguel López nos dice qué diferencia hay entre válvulas de compuerta y de cierre rápido. Recordemos que la de compuerta las utilizamos en la industria, ¿cierto? Un ejemplo, las gaseosas. Ustedes ven que debe hacer varios giros, ¿cierto? Para poder cerrarla. Y la de cierre rápido, pues básicamente tiene como esos 90 grados para poder generar el cierre, ¿cierto? Recordemos que adicional las válvulas no se deben utilizar o se deben utilizar, lo va a hacer en positivo, completamente abiertas o completamente cerradas, ¿cierto? Para evitar el deterioro. Pero básicamente es eso, el tipo de cierre, como lo mencionabas, y la zona también, porque digamos hay una zona donde hay menos espacio, se utilizaría una o la otra. Con gusto, Juan Carlos, y feliz noche para todos. Listo. Recuerden que también si se partieron de algún detalle de la capacitación, pueden revisar la grabación en el sitio de Academia Constructor. Igualmente en el chat les compartí el link. Ahora sí, feliz noche para todos, que descansen y muchísimas gracias. Feliz noche, buen descanso.